Entonces, hay una palabra que quiero que conozcamos en arameo, que en hebreo significa una cosa, pero en arameo es más amplia la palabra, y es la palabra Abba. La palabra Abba en hebreo significa padre, papá. Es una palabra tierna, pero cuando se dice en arameo, lleva una traducción mucho más profunda. ¿Qué significa fuente de vida? Entonces, vamos a ver que la palabra agua en arameo significa fuente de vida. Y cuando hablamos de fuente de vida, es una palabra tan amplia, que entonces podemos ver que todo lo que tenga que ver con la fuente de la vida está relacionada con el Eterno. El Eterno, en su expresión que es muy respetada, tiene que ver con el nombre de Hashem, que en hebreo se escriben solamente no las vocales, sino la consonante de Ye, Hei, Vahei, que significa Adonai, que significa Dios, o Hashem. Y ese nombre ha sido rellenado con letras, y de aquí sale el nombre de Jehová, y Dios es conocido en muchas lenguas por el nombre de Jehová, pero Él es ese Hei, Ye, Hei, Vahei, el creador del universo, el creador de todo lo que hay, el todopoderoso. Él es la fuente de la vida. Ese es nuestro Señor. Y vamos a ver que esa palabra fuente de vida está muy relacionada con Dios, está muy relacionada con el Señor. Si leemos en Isaías 12:3, dice la palabra del Señor: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. A Dios se le relaciona como la fuente de la salvación. Y lo voy a llevar también a los tiempos de Jesús, para cuando estemos estudiando el libro de Juan. El Señor le dijo a la samaritana que si creía en Él, por su interior iban a correr. No iba a tener sed jamás, pero que iban a correr por su interior como ríos de agua viva. Cuando el Señor habla de ríos de agua viva, que el que cree en Él por su interior correrían como ríos de agua viva, recuerdo también ese gran día de la fiesta, que se me confunde un poco, cuando Jesús esperó el último gran día de la fiesta y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y por su interior correrán como ríos de agua viva. Eso era del Espíritu que ellos iban a recibir. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando viene a nosotros, es representado como una fuente de agua que nos refresca interiormente, que nos establece y nos hace sentir realmente que estamos viviendo, pero con una vida abundante y una vida deleitosa. Entonces, podemos ver también otro momento cuando Jeremías habla en el capítulo 2, versículo 13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Israel se había apartado de Dios, y ellos mismos querían satisfacer su propia sed. Pero el Señor dice: me han dejado a mí, que soy la fuente de la vida, o que soy la fuente de agua de vida. Por eso, cuando tengamos pendiente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es porque el Espíritu de Dios está sobre la fuente de la vida. Y es necesario que también ahora aprendamos algo del agua. Miramos a Dios como la fuente de la vida, y podemos encontrar muchos versos de estos que nos van a hablar de Dios como la fuente de la vida. Pero vamos a verlo ahora en el orden natural del agua. Primeramente miramos que el agua, su símbolo es HO2, y que el agua está formada de oxígeno
y de hidrógeno. Lo que nosotros tenemos dentro de nosotros de Dios es el aliento de Dios, el aliento de vida. Y cuando esa vida se va de nosotros, nos asfixiamos. Y cuando ese aliento no está en nosotros, los pulmones dejan de funcionar. El caso es que miramos que Dios es el aliento de vida en nosotros. Y por eso también el agua tiene ese oxígeno y ese hidrógeno con él. Ahora, vamos a ver en qué más el agua es esencial para la vida humana. Por ejemplo, Dios le dice a Israel que le iba a dar el agua temprana y tardía para la cosecha. Si nos damos cuenta, el hombre siembra, pero Dios es que le da el rocío del agua desde el cielo. Dios es que le da el agua para que las plantas germinen y para que den fruto. Y sin esa agua no tuviéramos alimento, porque Dios es la fuente de la vida. Y el agua es esencial para la vida de nosotros. Mi hermano y yo aquí sembramos unas plantas en el patio, y especialmente una planta de maíz. Y queríamos comer maíz en el verano pasado, hace 2 veranos. Pero le echábamos agua a la mata, pero nunca nos dio a nosotros maíz. La planta creció altísima. Y yo decía, va a echar mucho maíz. Pero ¿saben cuál fue el error de nosotros? Que le echamos el agua de la pluma. Y el agua que necesitaba esa mata era el agua que viene de la lluvia. Porque el agua que viene por la cañería está unida a otro elemento que es cloro. Y el cloro impide que las plantas den su fruto. La planta creció, pero el fruto no salió. Entonces, hay agricultura que no se le puede echar agua, al menos que no se le saque el cloro y que sea igual que la que baja del cielo. Entonces, los alimentos que nosotros nos comemos diariamente también traen la vida que Dios ha puesto en ellos, que es de la fuente del agua. Entonces, a través del agua vamos a ver otras actividades que también podemos sacar, que es fuente de vida para la humanidad. Yo estoy aquí alumbrada con luz, y el hombre le fue revelado por Dios de que usando el agua y poniéndole una polea y que el agua gire a través de esa polea, podía producir lo que hoy llamamos la electricidad. Y cuando el agua se usa para hacer la electricidad tiene unos voltios tan y tan poderosos que el cuerpo humano no lo resiste. Usted podrá quizá escapar de 10 voltios de electricidad, pero de 20 muy difícil puede escapar. Porque la electricidad, mientras más fuerte, más mortal es, y el hombre no la puede resistir. Y le puedo decir lo que dijo Salomón cuando estaba dedicando el templo. Tú que habitas en los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto más este templo que yo he construido para ti, ¿cómo podrá ser esto? Porque el poder de Dios es tan grande, hermanos, que el cuerpo humano no lo resiste. Imagínense que lo que el agua produce a través de esa vuelta que da en esa polea es tan poderoso que el hombre no lo puede resistir. Pero a través de esa energía, nosotros también recibimos vida. Porque con esa energía es que el mundo camina hoy, con la electricidad. Los hospitales caminan o trabajan a base de la electricidad. Y ahora mismo, con la pandemia que hay, se necesita el oxígeno, y la electricidad ayuda a que todo esto formen un equipo y la vida de nosotros se mantenga en la tierra. Si comenzamos a descubrir todos los beneficios del agua, ustedes no se imaginan lo que encontraríamos. Por eso es que miramos que el agua no fue creada, sino que parte de Dios mismo. Y
cuando lleguemos a su presencia, pues podremos preguntarle muchas cosas acerca de lo que es el agua. Y esa palabra es muy importante que la conozcamos. Se escribe Mayim, y tiene algo muy importante dentro de ella, y es que tiene la men, que es la primera letra, que es abierta. En hebreo las palabras tienen su mensaje dentro de ella. Tiene una men abierta, pero tiene una men sofi, que es una segunda men que se usa para el final de la palabra, que es cerrada. Y muy pocas palabras podamos encontrar con este tipo de formación en hebreo así. El caso es que es bien importante, especialmente los jóvenes que comienzan el ministerio hoy, que en la iglesia se ocupen, por lo menos los líderes o quienes lo están conduciendo, de darle un poco de hebreo para que cuando nos vayan a explicar la palabra nos puedan ir revelando cuántas cosas bellas hay dentro de estas palabras hebreas que son revelación de Dios. Por eso un momento el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Entonces, si conocemos bien a Juan capítulo 1 con esos primeros versículos, y conocemos a Génesis 1, 2, 3 hacia adelante, ahí vamos a entender el mensaje completo de la palabra del Señor, porque ahí se desarrolla todo. Podemos darnos cuenta también que cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre las aguas, cuando Dios entonces separa las aguas, a las aguas le puso por nombre mar a la que él creó. Pero si nos vamos a Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver también que cuando Dios le mostró a Juan aquel gran trono, se dio cuenta que allí estaban 12 tronos y le describe todo lo que hay. Y dice que allí había un mar como de cristal. Entonces vamos a encontrar siempre que en el trono de Dios siempre va a haber algo relacionado con el agua, con el mar. Y ya al final del libro de Apocalipsis también habla que de Jerusalén va a salir una fuente de agua que va a regar la ciudad y se va a dividir en dos. Y a un lado va a estar el árbol de la vida. Y ahí también van a estar de los árboles que estaban en el Edén. Si se dan cuenta, también en el Edén, el Señor puso varios ríos dentro del Edén. Y todo está relacionado, que donde Dios está hay agua, porque el agua representa la vida. Ahora, ¿qué es lo que está trayendo más caos hoy a la humanidad? La falta de agua. ¿Saben por qué hay tanta emigración de un país para otros? La escasez y la falta de agua. Las agriculturas hoy se están secando porque no le está cayendo el agua temprana ni la tardía, como le dijo el Señor a Israel acerca de su agricultura. Y por eso miramos cuán interesante es que el agricultor ya sabe por instinto el tiempo específico de sembrar, porque ya sabe por instinto el tiempo específico cuando va a llegar el agua, porque Dios es firme en su palabra. Y si nos puso en esta tierra, usted se da cuenta que ha puesto para nosotros todos los medios para nosotros poder subsistir y para poder vivir sobre la tierra. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente que nos alimenta a nosotros todo el día. Y todo lo que usted come tiene agua. Y todas las plantas, por más pequeñita que sea, tiene dentro de sí un agua que le alimenta. Y algo sucedió en Israel ahora que descubrieron, en el área del Mar Muerto. Todo ese territorio ahí es bien seco, no hay producción. Pero dentro del Mar Muerto, ellos consiguieron una sustancia tan pequeñita que
esa sustancia hoy se la inyectan a las plantas, y esas plantas que reciben este nutriente lo pueden plantar en el desierto.